Vamos a compartir hoy un tema que tiene que ver con lo que sería el concepto mundo. De hecho, así se titula esta predicación, Concepto Mundo. Hemos estado compartiendo vivencias que en mi perspectiva cristiana pues me sirvieron y yo la trato de transmitir para que otros puedan usarlas. Yo creo que es importante el modelo y a través de la caminata cristiana siempre los modelos han sido necesarios, porque cuando uno se convierte no sabe hacer ciertas cosas y no sabe cómo conducirse en ciertos momentos. Sin embargo, si hay un hermano mayor que va adelante y ya pasó por esos lugares, uno puede decir, ya entiendo. Así que todos tenemos una responsabilidad de ese tipo de modelaje. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. O sea, nosotros tenemos que tener esa capacidad de imitar a Cristo para que otros también después nos puedan imitar a nosotros. No se preocupen que con el tiempo nos quitan a nosotros y empiezan a imitar directamente a Cristo, porque ya van entendiendo, ya van conociendo cosas y ya van haciendo también sólido su propio camino. Entonces, hoy vamos a compartir esto del concepto mundo, que si lo podemos terminar hoy lo terminamos, si no el próximo encuentro, y si no el otro, y así lo vamos a ir disfrutando para ir entendiendo algunas cosas que nos pueden ayudar a todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y que no nos falte tu gracia para exponer tu palabra, que tampoco nos falte humildad para escucharla, Señor, y obedecerla. Queremos honrarte a través de esa obediencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, primero, yo quisiera hacer una aclaración, ¿no? Con respecto a algunos conceptos. El concepto mundano. No, tú eres un mundano. Cuando un cristiano es mundano, un cristiano mundano, a mí me gustaría que ustedes todos supieran algo. Nadie puede definirte como mundano. Tú eres el que te puedes definir como mundano. Yo no te voy a definir como mundano. Yo te voy a decir realmente qué cosa es el amor al mundo y cómo nosotros tenemos que cuidarnos de ese amor al mundo. Pero esto es una línea pero tan delgada, que ponernos a decir que un mundano o un cristiano es alguien que hace una forma de vida o una forma de vestimenta o algo así, eso es muy peligroso, sumamente peligroso. No olviden que la Biblia nos habla de los fariseos, los cuales ensanchaban, ¿verdad?, su vestidura para poder mostrar más piedad. O sea, ellos andaban siempre con esa apariencia y eran un tipo de mundo, porque es el mundo religioso, pero es mundo. Comprendamos, cuando Jesús está hablando al corazón, está tratando de que todos nosotros podamos circuncidar nuestro corazón. O sea, que uno determine, ¿no? Que uno determine, yo voy a seguir a Cristo por lo que es, no por otra cosa. No puede ser el concepto religioso, no puede ser el concepto de vestimenta, no puede ser ese concepto, porque eso también se vuelve vano delante de Dios. Ejemplo, entre paréntesis, cuando yo era presidente de los jóvenes de una iglesia donde yo estaba, pues acostumbrábamos a hacer fraternidades o cofraternidades con otras congregaciones, con otras denominaciones, y un día invitamos a los jóvenes de la iglesia pentecostal, la Asamblea de Dios del Diezmero, ¿verdad? Un municipio que está por acá, un barrio que está por acá por el municipio de San Miguel del Padrón, y era una iglesia que tenía un crecimiento, ¿no? Un crecimiento en aquel entonces juvenil, igual que la nuestra. Entonces, pues sí, aceptaron ellos esa parte de, sí, vamos a ir a una confraternidad. Entonces, pues me tocó a mí estar en la parte de la presentación, cuando ya ellos se iban bajando del ómnibus en que venía, su guagua, ¿verdad? Ellos estaban ahí y yo le daba la bienvenida y le entraba. Entonces, me llamó la atención que todas esas jovencitas venían vestidas a la forma esa pentecostal
que a mí me encanta, lo confieso, me gusta, ¿verdad? Ver a las jóvenes así, todas en aquel momento se usaban unas sayitas plisadas, y todas con sus sayitas plisadas. No sé si se acuerdan los más viejos, aquellas sayitas que habían que amarrarla con algo para que se mantuviera eso, ¿no? Y todas así con su blusita con vuelito. Era como un uniforme, pero de diferentes colores y diferentes formas, ¿no? Y su pelo largo. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces, yo empiezo a decirle bienvenido, y cuando iba mirando a cada muchacha, yo decía, qué bonito. Pero entonces me di cuenta de algo. En esa iglesia, pues se prohibían ciertas alhajas. ¿Ok? Se prohibían ciertas alhajas, pero sin embargo, me di cuenta que toda la vanidad de estas muchachitas estaba en su pelo. Ahí cada vez que pasaban, bienvenido, y cuando yo las miraba así, veía su pelo lleno, largo, porque pues le importa mucho a ese tipo de comportamiento. El principio de la mujer, se le dio el pelo, el cabello para honrar a su marido, bueno, su pelo largo. Y yo me di cuenta cada vez que pasaba y yo las miraba, decía, ahí va toda su vanidad, ahí va todo lo que ella quiere mostrar. Y en ese momento veo que se baja como la cuquita, ¿no? O sea, la cuquita viene siendo la Barbie. Hoy en día se le diría Barbie. En aquel momento las cuquitas, los viejos saben que había una revista que se ponían las cuquitas. Se baja la cuquita y estaban todas sus amiguitas al lado, porque todas estas Barbie, todas estas cuquitas siempre tienen, ustedes saben, ese grupo de rendidoras ahí, como en las películas. Es así, es como en las películas. Y entonces cuando yo veo que esta muchacha pasa, yo le doy la bienvenida al grupito, y pasa, y escucho esas cosas que me han tocado a mí a veces escuchar, y escucho cuando ella le dice al grupo, vamos a ver hoy cuántos se enamoran de mí. Y ahí yo definí una cosa en mi mente. O sea, aunque yo era un joven, yo dije, no importa cómo se vistan, ¿ok? No importa lo que aparenten, el mundo está en el corazón. El mundo está en el corazón. O sea, compréndanlo, porque tú puedes tener un comportamiento regido por un mundo religioso. Y ese comportamiento, ¿verdad?, te va a llevar a tener admiraciones y aplausos de ese mundo religioso. Y tú vas a creer que esto delante de Dios funciona, pero no, delante de Dios esto no funciona, no sirve. Porque Dios mira y sabe lo que hay en el corazón. Entonces, cuando alguien te dice, usted es mundano, ¿por qué eres mundano? No, porque usa los mezclillas. O sea, esa es una mujer mundana. ¿Por qué? Porque usa mezclilla, usa jeans o pitusa, como le decimos nosotros acá en algunos lados del país. O sea, usa mezclilla. Entonces, la persona se va a quedar así y va a decir, entonces yo no soy cristiana. Nadie te puede juzgar. Bueno, sí te pueden juzgar, ok, sí te pueden juzgar. Tú eres el que tienes que entender que el único que puede definir realmente si tú amas al mundo o no, eres tú. Si alguien te acusa, por ejemplo, de sacrilegio, eso es algo que no debiera nunca una persona atreverse a acusar a otro. Sacrilegio o profanidad. La Biblia dice claramente, mirad que entre vosotros no haya ningún profano o fornicario como Esaú, que por un plato de lenteja vendió su primogenitura. ¿Cuál es la idea del sacrilegio, de la profanidad? Cuando no se valora lo sagrado. Cuando no se valora lo sagrado. Entonces, ¿qué cosa es valorar lo sagrado? La pregunta ¿es algún tipo de comportamiento conformado? ¿Eso es lo sagrado? No, eso no es lo sagrado. Yo recuerdo que cuando yo tenía el culto familiar con mis hijos pequeños, yo no le imponía ningún tipo de forma. Estábamos compartiendo y había uno con la cabeza en el piso y los pies arriba de la cama. Otro sentado contra la pared jugando con una bola. Y otro haciendo tal cosa y yo compartiendo la palabra. Y ustedes preguntarán, pero hermano, entonces no te valoraban. El problema es que cada uno encontró su forma de concentración. A mí no me importaba lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban concentrados. Y eso era fácil. ¿Entiendes lo que dije, fulano? ¿Paraba la bola? Sí, papá. Entendí. ¿Y qué tú crees de esto? No, yo creo esto y esto. Perfecto. Sigue jugando con tu bola.
no importa, me estás entendiendo. Su mecanismo de concentración era ese. ¿Ok? Si yo hubiera creído que ahí hay una profanidad, si yo hubiera creído que ahí hay una profanidad, y entonces después hubiera dicho, no, todo el mundo de pie, pónganse bien, siéntense, cierren sus piecitos, cogen la Biblia en la mano, mírenme a los ojos. Entonces ahora sí hay sacralidad. No, hubiera hecho daño. ¿Ok? Hubiera hecho daño. El mensaje, que era lo que a mí me interesaba, no hubiera llegado a su carácter, que era donde yo quería que llegara el mensaje. Escúchenlo bien, a su carácter, no a su conducta. No me interesaba la conducta en ese momento, porque los niños cambian su conducta según las circunstancias. Eso es normal. Eso es normal. Papá, mi hermana estaba bailando en la escuela. ¿Qué tú dirás? ¿Cómo? ¿Un cristiano, una cristiana bailando en la escuela? No. Esto es un evento de mi vida. A ver, mamá, ¿tú quieres estar en baile? ¿Quieres que te ponga en danza? ¿Tú quieres? No. ¿No quieres? ¿No te gusta bailar? No. Pero estabas bailando. No es malo bailar, es bueno. No. Ya. Está bien, perfecto. Su comportamiento ahí no decía nada. ¿Ok? No decía nada. Es una niña que está en un aula y que el grupo está ejerciendo una influencia y hace lo que hace el grupo. Por tanto, yo no estoy predicándole a los niños para regir o cambiar su conducta. Yo le estoy predicando a mis hijos para trabajar en su carácter. Porque la profanidad es precisamente después ese estado donde las personas abandonan y traicionan a Cristo. Abandonan y traicionan a Cristo por un contexto. Aquí hay una frase que se le atribuye a alguien. Y esa frase es: aquí no se rinde nadie. Comprendan una cosa. Aquí no se rinde nadie. Un momento en que esa frase se dijo, se quedó establecida esa frase como una máxima del ejército de este país. Por tanto, escúchenlo bien, por favor. Por tanto, cuando un soldado salía a batalla, que las batallas no eran nacionales, sino internacionales, tenía que morirse en batalla. Aunque estuviera el ejército ahí, no, ahí hay que morirse en batalla. Eso le da una garantía a cualquier ejército. Si tenemos esa consigna, aquí no se rinde nadie, no podemos virar con una derrota. O vivo, o viro con la victoria, o viro muerto. Entonces ustedes conocen, los más viejitos, aquella anécdota que nos pasó en los 80 con Tortoló en Granada. ¿Ok? Tortoló se rindió. Tortoló era bueno, escúchenlo bien. Tortoló se rindió porque si no se rendía iba a ser una masacre. Compréndanlo, porque a veces la gente dice, no, porque Tortoló, si quieres ir rápido y veloz, compra zapaticos Tortoló. ¿Se acuerdan esa frase? Pero Tortoló se rindió porque era una unidad de trabajadores civiles de la FARC con ametralladora contra la 82 División Aerotransportada de los Estados Unidos. Por favor. No, pero no podía, porque ya aquí se estaba exaltando. ¿Se acuerdan todo lo que se exaltó? Los últimos que se quedaron inmolados con la bandera. Ya antes que el evento fuera, ya aquí eran héroes, eran mártires. O sea, es muy común que se haga este tipo de cosas. Entonces, el momento está difícil. La orden, aquí no se rinde nadie, está dada. Pero yo miro un contexto. Entendamos esto. Estoy sacando un principio. Porque la Biblia dice, por ejemplo, no les temáis. Dios, Jesús, hablándole a sus discípulos, nos manda a no temerle. Dice, no les temáis. Y te dice claramente, escúchalo bien, por favor. No le temas al que puede quitarte la vida, pero no puede darle destino a tu alma. Témele más bien al que puede darte un destino final a tu alma. O sea, témele a Dios. Entonces nosotros tenemos un mandamiento
una consigna, no les temáis. O sea, el miedo no puede estar en nosotros. Nosotros o viramos lo mismo, o viramos muertos o viramos victoriosos. No nos rendimos. O viramos muertos o viramos victoriosos. Eso lo tienes que comprender. En ese momento que tú estás pasando por una prueba, en ese momento en que tú tienes un entorno mundano muy fuerte, tú tienes que saber lo que tú estás viviendo. No te preocupa, y yo te digo, no te preocupes en los conceptos de los demás. Tú eres el que tienes que saber que aquí hay un mandamiento. Y el mandamiento es no les temáis. ¿Ok? Y el mandamiento es no le temas al que te quita la vida, que témele a Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de temerle a Dios. No nos podemos aceptar el temor. No podemos aceptar eso. Ustedes saben que a la gente siempre le gusta asustarte. Oye, pero si tú haces esto, te va a pasar esto otro. Tú tienes que saber lo que vas a hacer. El sacrilegio, las personas te pueden decir, eso es sacrilegio y te pueden matar. No se olviden que en un contexto parecido a este, Jesús dijo, y llegará la hora que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y muchos cristianos han muerto por sacrilegio. Verdaderos cristianos. Han muerto por profanidad, cuando realmente no son profanos. Han muerto porque dicen, voy a honrar a Dios. Pero el mundo demanda una cosa. El mundo demanda una cosa. Entonces nosotros tenemos que saber, cuando digamos mundo, concepto mundo, nosotros tenemos que saber que hay algo diferente. ¿Qué cosa es el mundo? ¿Es mundano el muchacho que se pone un pituza con despellejado eso? Eso no tiene nada que ver con el mundo. Porque tú puedes decir, no, pero esa es la moda. No, ya estás yéndote a un análisis que no va. Cuando los pituzas esos que llegaron, que le decían, creo, los nevados, llegaron a Cuba, todo el mundo quería pituza nevado de eso. Y a mí me mandaron de Estados Unidos un pituza nevado, buenísimo. Pero decía, eso es mundano. Yo dije, yo no me pongo eso. Yo no tenía ropa, pero no, eso no me lo pongo. Y fui y se lo regalé a mi primo. Llegó mi primo, que estaba aquí en La Habana, pasándolo en una escuela militar. Y me dice, la estraza me comió, o sea, un bicho le comió la ropa en el escaparate. Le dije, ¿no tienes ropa? Dice, no tengo ropa. Le coge. Y él miró aquel pantalón y me decía, ¿tú me vas a regalar esto? Dice, sí, eso es para ti. De ahí en adelante yo fui catalogado como un gran primo, un gran cristiano, un hombre desinteresado. La verdad es que yo lo que tenía era un problema de conciencia. Yo me hubiera querido poner aquel pantalón, pero yo lo veía mundano. Yo vendí mi bicicleta para comprarme ropa cristiana. ¿Y qué cosa era la ropa cristiana? Aquellos pantalones de pliegue, ¿verdad? Y aquellas camisitas que nos metíamos por dentro y corbata. Y entonces el único traje que había en mi casa era de mi tío. Porque en aquellos años 80 no se conseguía un traje y no existían las tiendas estas que ahora tenemos de trapichop y esa que le dicen. Y el único traje que había en la casa era de mi tío. Entonces cada vez que yo iba a una actividad cogía el traje de mi tío. Iba a la actividad con el traje de mi tío. Jamás yo pensé en ponerme un traje, pero ahora de cristiano yo me voy a poner el traje. El problema es que mi tío se murió. Y tú dirás, bueno, ¿y te quedaste con el traje? No, cuando yo fui a la caja y vi a mi tío con el traje, yo le dije a mi hermana, lo enterraron con el traje. Y mi hermana me decía, sí, su trajecito. Ese no era su trajecito, ese era nuestro trajecito. Y a esa hora, pero ¿por qué lo tenían que haber enterrado con el traje? Entonces, tenía un ultraje en mi mente, la verdad, ¿no? O sea, porque si ahora, ¿cómo yo me hago un traje? Ya, me quedé sin traje, nunca más tuve traje. ¿Por qué? Porque era la ropa cristiana, era la ropa del domingo. ¿Cómo vamos a ir allá? Cuando ya tú vas creciendo, tú vas entendiendo muchas cosas. Tú vas entendiendo los factores económicos, ¿verdad? Vas entendiendo los factores económicos, que los factores económicos son importantes. Porque a veces tú ves a una persona que tiene cierta ropa o cierto par de zapatos y tú lo criticas
Oye, no, pero no es correcto que un cristiano se vista así. Y lo que tú no sabes es que ese cristiano no tiene zapatos, ¿verdad? Y que eso se lo regalaron y es lo que se está poniendo, ¿no? Y eso a mí me pasó, o sea, no es que a mí me lo hicieron, yo lo hice y después que lo hice me avergoncé de haberlo hecho. Entonces dije, no es correcto, no es bueno. Entonces, definir qué cosa es un mundano no nos toca a nosotros. Definir al mundano de al lado. A nosotros nos toca definir al mundano de adentro. Tú eres el que tienes que saber qué es lo que hay en tu corazón. ¿Ok? Tú eres el que tienes que saber eso. Por supuesto, hay personas que abiertamente muestran un amor al mundo. Yo no voy a decir más nada. Eso está evidente. Pero en esas líneas dudosas, yo aconsejo que no juzgues. Porque dice la Biblia, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? ¿No? O sea, no puedes juzgar ciertas cosas. Lo que tú tienes que hacer es examinar tu corazón. Y ahí entonces entender si tu corazón ama al mundo o no ama al mundo. Hay que comprender estas cosas porque, ya les dije, son conceptos que podemos nosotros hacer un análisis del más espiritual. Y pongo algunos ejemplos rapidito. ¿Se acuerdan? Si este hombre fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esta que le lava los pies. ¿Se acuerdan eso? Y Jesús sabía qué clase de mujer era esa. Y nos dio esa preciosa enseñanza que dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. A esta mujer se le ha perdonado mucho. ¿Por qué su maestro come con rameras y publicanos? ¿O por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? ¿O por qué tus discípulos comen el día de reposo? O sea, arrancan espigas el día de reposo. Fíjense, ese mundo religioso hipócrita está acusando a este movimiento emergente de fe, de confianza, de restauración, de mundanalidad. ¿Por qué? Porque no se visten como nosotros, porque no actúan como nosotros. Hubo un momento, y ustedes lo han escuchado en otras predicaciones, cuando aquella mujer, la samaritana, se encuentra con Jesús y le dice, ¿cómo tú siendo judío hablas conmigo? Hombre judío, habla conmigo mujer samaritana. Y ahí Jesús le da una enseñanza. ¿Y cuál es el núcleo de esta enseñanza? La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿qué cosa es una canción mundana? ¿Qué cosa es una canción cristiana? ¿Qué cosa es una ropa cristiana? ¿Qué cosa es una ropa mundana? Estas cosas realmente son banales y son cuestiones de nosotros. Digo nosotros los seres humanos. A mí me gustaría más que se entendiera las cosas en cuanto a lo espiritual. Y lo espiritual es que por encima de todo yo valoro mi espiritualidad. Yo valoro mi espiritualidad. Si yo tengo que morir por agradar a Cristo, yo voy a morir por agradar a Cristo. Si yo tengo que morir porque agradando a Cristo voy en contra de los preceptos de este mundo, yo voy a morir agradando a Cristo y a la vez yendo en contra de los preceptos de este mundo. Tú tienes que saber que aquí se trata de tú con Dios. Concepto mundo, existe el concepto mundo, me lo encontré cuando me convertí, ya empecé a darme cuenta, el mundo es distinto, nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Tuve que enjuagarme, desintoxicarme del mundo, es normal, sí te tienes que desintoxicar del mundo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque tú vienes, o sea, por eso es que a veces los jóvenes quieren hacer cosas y los jóvenes no pueden hacer cosas, porque los jóvenes flaquean y caen, los jóvenes no entienden el proyecto. Y nosotros todos en algún momento fuimos muy deseosos de hacer lo bueno, pero con recursos malos. Y la Biblia nos enseña algunos principios. Entonces hay pastores que dicen, no, deja que los jóvenes lo hagan para atraer más jóvenes. Se llama evangelismo de alcance. No puedes dejarlo.
porque ningún evangelismo de alcance. El evangelio por sí es poder, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El judío primeramente y después el griego, o sea, es poder de Dios para salvación, lo dice así el texto. Por tanto, nosotros tenemos que llevar el evangelio, el verdadero, el necesario. Ese que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, tú no puedes seguir lleno de mundo. No podemos traer al mundo, o sea, entiéndanlo. Uno tiene que examinarse. Uno tiene que examinarse. O sea, ¿qué estás buscando? Por ejemplo, en mi tiempo salió una película que era la historia de este cantante mexicano-americano, ¿verdad? Que cantó para bailar la bamba, para bailar la bamba. Salió la película, todos íbamos para el cine, nos poníamos a bailar en el cine. ¡Ah! Subíamos para el escenario para bailar la bamba. Estábamos ahí entusiasmados, muy metidos en eso. Nos gustaba. Llegué al cristianismo. Yo quería seguir en la bamba. Pero entonces, ¿qué hice? Para subir al cielo se necesita ser un buen cristiano, adorar a Cristo. Allá arriba, hay mucha paz. Miren cuántas cosas uno inventa. Había otro grupo de rock que había por acá, por Cuba, y algunos lo seguíamos. El grupo OVNI, o sea, eso eran grupos ocasionales que salían. Y entonces nosotros tenía una canción que decía, ponte tu t-shirt de heavy metal para alegrías compartir. Entonces yo cambié la canción, ponte tu t-shirt de Jesucristo. Y, o sea, y yo me paraba frente al espejo y todo. Así. ¡Ah! O sea, es sencillamente, no es maldad, no es pecado, es no entender. Es eso, no entender. Es por eso es importante esa función que tiene la iglesia, que dice ir por todo el mundo y anunciar el evangelio, dice enseñándoles que guarden. O sea, tenemos que enseñar. A las personas hay que enseñarla, hay que explicarle qué cosa es el mundo, qué es lo que tienen que dejar del mundo. Si no entiendes ciertas cosas, podemos cometer errores que se han cometido. Todos hemos cometido errores, ¿ok? Yo he cometido errores. Pero yo he visto personas, o sea, tenemos un hermano que él era un campesino próspero, ¿verdad? Era un campesino próspero, tenía comida, tenía puercos, tenía maíz para los puercos, para ti, para todo el mundo. Y esto era precisamente en los años 90, donde eso no existía. O sea, pocas personas tenían esa posibilidad de vivir independiente a lo que el gobierno te daba. Porque por muchos años fuimos dependientes de lo que el gobierno nos daba. Así. Y entonces este muchacho tenía eso. Cuando llega Cristo a su vida, él se convierte al cristianismo. Y él empieza, él estaba tan agradecido a Dios que lo empieza a regalar todo. Ya eso en la historia ha pasado varias veces. Hombres ricos y prósperos que entendieron que el llamado que le hicieron al joven rico, ¿no? Que no lo aceptó, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y ven y sígueme, dijeron, yo voy a hacer lo que el joven rico no hizo. Y han entregado todo. Y miren, cuando ustedes lo hacen con ese corazón, no hay susto. Pero cuando tú lo haces con un entendimiento equivocado y después resulta que no ves los frutos. Por ejemplo, el asunto es que cuando este joven se convierte y es un joven, un campesino próspero, enseguida la obra donde él estaba, o sea, los pastores, ¡ay, sí, venga y traiga maíz! Y traiga, y entonces él no llevaba el diezmo, no, él llevaba todo el maizal. Ahí cojan todo para los hermanos. Y por supuesto, él se fue empobreciendo. Se fue empobreciendo porque ya entonces no tenía ni tiempo para atender su tierra, para atender su finca. Entonces él salía a predicar el evangelio, era ese deseo, ese fuego, lindísimo. Lo puedes escuchar a él testificando y diciendo, yo lo hice con todo entendimiento. Pero hay un problema, y es que la pobreza fue invadiendo su familia. Ya no se trataba de él, eso ya pasó en la historia. Por eso es importante que los cristianos lean, estudien
¿verdad? Y conozcan estas cosas. Pedro Bardo dejó a su familia igual, en un estado económico muy endeble. Aunque le dijo, no, yo les di ayuda y todo eso, pero es difícil. Y esto terminó que su familia se volvió un caos. Aunque él amaba a Cristo con todo su corazón, él no se arrepiente de haber hecho esto. Y es esa parte cuando uno dice, no, y lo vuelvo a hacer. Pero el problema es todo lo que trajo como consecuencia. Y después, cuando ya él no era nadie, entonces automáticamente esa jauría religiosa ya no lo valoraron. Ya aquella dádiva amorosa que lo ponía a él en una cumbre, ya tú no eres nadie, ya tú no aportas. Entonces un pastor maduro, un hombre espiritual maduro o una mujer espiritual madura tiene que ayudar a la nueva generación a decirle, ok, detente, no, yo quiero compartirlo todo, amén, lo vas a compartir todo, pero espérate. Y tenemos que llevar a estas personas a un crecimiento sin necesidad de una crisis, ok, sin necesidad de un partimiento de vida. Porque si Dios te hace un llamado directamente de vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, sígueme, amén. Pero ese llamado no se lo hace a todo el mundo. Dios sabe por qué está haciendo esto. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces decimos, no, yo no quiero saber nada del mundo. Pero ahorita lo vamos a ir viendo. Pero nosotros seguimos en el mundo. Yo no quiero saber nada del mundo. Y yo te puedo decir algo, mi corazón sabe que a mí el mundo no me interesa. Y yo lo sé. A mí no me preocupa, escúchenlo bien, que ustedes crean esto. Eso no me preocupa. A mí me preocupa que Dios crea lo que yo estoy diciendo. Porque ustedes saben que hay muchas personas que dicen, ay, el Papa Francisco, que se murió hace horas, qué hombre más humilde, tan sencillo, no le interesaba el mundo. Puede ser, yo no sé. Yo no voy a seguir eso. No me interesa. Lo que a mí me interesa es que Dios sepa que yo no quiero nada de este mundo. Así. No quiero nada de este mundo. Y si tengo que estar en esa posición, no sé. En ese momento lo oraré y veré qué voy a hacer. Pero esas cosas se tienen que definir. Y eso no lo puede definir nadie. Tú sí lo puedes definir. Entonces vamos a buscar algunos textos para podernos meter ya con la Biblia. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 21 al versículo 26. Desde entonces, ¿ya lo tienen ahí? Si no, escúchenlo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? O sea, tú puedes entender algo. El mundo te va a hacer ofertas. El mundo te va a hacer ofertas. Esas ofertas van a ser diarias. Diarias. Oye, pero con lo que tú sabes, tú hicieras tal cosa. Oye, porque con lo que tú eres... Y ustedes saben que a mí siempre me llamó la atención algo. Cuando yo me convertí,
no existía la posibilidad de lo que sería hoy el trabajador por cuenta propia, ¿ok? Todo el mundo tenía que trabajar con el Estado. Y una persona que trabajara por cuenta propia era muy mal vista. Se le aceptaba a los retirados, un carpintero remendón que después que llegara del trabajo empezaba ahí a arreglar sillones en su casa. Y solamente, y hoy lo miro así, 2 o 3 valientes se atrevían a no trabajar con el Estado. 2 o 3 valientes. Literalmente, de tantos millones, 2 o 3 valientes. Entonces, a mí me llamó siempre la atención el hecho que los testigos de Jehová buscaban siempre tiempo para predicar su mal evangelio. Sí, para salir a envenenar. Yo me daba cuenta de que ellos eran capaces de coger y ser basureros, o sea, barrenderos de calle, que ya eso es un oficio en extinción. Ya las calles de Cuba no se barren. Hace muchos años en las calles de Cuba no se barren. Pero ellos aceptaban ser barrenderos, se levantaban a las 4 de la mañana, barrían la calle que le tocaba barrer, viraban para su casa, se bañaban, se cambiaban, cogían su sombrilla y salían a predicar el evangelio. El mal evangelio. Y yo siempre decía eso, yo era un estudiante en aquel entonces, muchas de las cosas que yo hablaba, yo estaba en desventaja para poderlo hablar, porque como estudiante, como joven, no tenía una responsabilidad al hogar. Pues tú te pones a hablar y la gente dice, sí, este habla muy fácil, pero este no sabe lo que es un hogar. Era necesario que el tiempo pasara para poder demostrarme yo mismo cosas y después poder hablar desde el conocimiento. Pero siempre me llamó la atención eso. Y yo le decía a la iglesia, caballeros, si los testigos de Jehová lo que buscan es tiempo para salir a publicar su veneno, nosotros tenemos que aprender eso. Nosotros tenemos que buscar tiempo para nosotros. Nosotros tenemos que buscar tiempo para poder orar. Tenemos que buscar tiempo para ir a los cultos. Tenemos que buscar tiempo para que nuestra espiritualidad crezca. Nosotros tenemos que buscar tiempo. Pero es que si yo busco tiempo, y entiéndanlo, si yo busco tiempo y yo soy el hombre estrella en mi empresa, la empresa me va a aplaudir. Pero la empresa no va a entender cuando yo pida tiempo para mi espiritualidad. La empresa no entiende eso. El jefe te va a adular y te va a decir, ¿verdad? Que con 2 hombres como tú. Y a mí me pasó. Y le dije al jefe, gracias. Pues me dijo, 2 trabajadores, porque me mandaron un trabajo, yo lo terminé rápido. Le dije, mira jefe, para que vea. Y me dijo, con 2 trabajadores como tú, esta empresa funciona. Ojalá que todos fueran como tú. Gracias, jefe. A poco tiempo dije, no voy a trabajar más con el Estado. ¿Por qué no iba a trabajar más con el Estado? Necesitaba tiempo para predicar el evangelio, necesitaba tiempo para salir por todas las provincias a predicar. Y fui y le dije al jefe, a ese director, mire, yo me tengo que ir. Y esto les voy a decir algo, está hablándole a un director, un joven de 21 años. Le dije, mire, yo me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, yo me voy. Yo me voy, ¿por qué? Porque yo tengo un compromiso espiritual. Usted no lo va a entender. Yo tengo un compromiso espiritual. Escúchenlo bien, por favor. Esto es un llamado, esto no es para todo el mundo. Porque había una vez unos jóvenes que me dijeron, no, pues yo voy a dejar la escuela, porque yo quiero predicar el evangelio. Le dije, usted lo que son unos vagos. Se me ponen todos a estudiar porque usted no va a predicar el evangelio ni va a hacer nada. Hay muchas formas de quererse esconder de Dios y no es fácil. Dios conoce lo que hay en el corazón. Y yo le dije a este hombre, yo tengo un compromiso espiritual y yo tengo que hacer ciertas cosas. Y el hombre me dijo, no, mira, vamos a una cosa, esto yo lo voy a hacer contigo nada más. Nunca se lo he hecho a nadie. Yo te voy a dar horario abierto. Le dije, ¿qué cosa es eso? Me dijo, tú ven cada vez que tú quieras. Tú ven cada vez que tú puedas. Tú haces tu trabajo espiritual, pero vienes para acá. Y yo le dije, como le dijo Moisés a Faraón, no, mi tiempo demanda mucho. O sea, mi trabajo demanda mucho tiempo, correctamente dicho. Y le dije a él, y mañana cuando ya no cumpla como tú crees, tú mismo me vas a criticar. Yo te agradezco mucho.
Y me fui. Y ya. Y gracias a Dios, pues pudimos hacer esto que estamos haciendo hasta el día de hoy. Predicar el Evangelio, ¿verdad? Y levantar un pueblo santo temeroso de Dios. Pero se definió en ese momento muchas cosas en mi corazón. Como cuando tuve que dejar también la universidad, porque me gustaba mucho lo que estaba haciendo. Era una carrera que me gustaba. Y yo me di cuenta de algo. O sea, yo sabía que Dios me estaba demandando. Y yo también sabía que la iglesia no necesitaba un ingeniero eléctrico. La iglesia necesitaba un pastor. ¿Entiendes? Y en ese momento en que yo estoy en aquella prueba, que lo he dicho en otras ocasiones, en aquel examen, y yo estoy determinando si dejo la escuela o no, hay una lucha en mi mente, que un hermano después me dijo, ¿cómo que lucha? Si el llamado tuyo es claro. Y fue donde yo usé esa frase por primera vez: nunca subestime la tentación de nadie. O sea, nunca subestime. O sea, a lo mejor tú piensas que es normal, ya deja la escuela y ya. Deja el trabajo y ya. Hay muchas personas que le dicen al otro, deja el trabajo, Dios te está llamando. Tiempo, eso no es así. Eso no es así. La gente tiene que orar, la gente tiene que determinar cosas. La gente tiene que ver cosas con Dios. Porque si dice la Biblia que Dios te llama y que Dios al que llama capacita, tiene que ser un paquete completo, ¿no? No puede ser que después yo ande por ahí muriéndome de hambre y me digan el pastor hambriento. ¿No? Y que, ay, a ver a quién le da, pobrecito pastor, la comida. No, nadie fue soldado a su propia expensa, dice la Biblia. Dios va a suplir. Y yo soy testigo de eso. Dios va a suplir. Las puertas se van a abrir. Y les comento algo. Pasé mucha hambre. Pero yo no se lo decía a nadie. Yo solamente lo oraba. Y confiaba en Dios. Y fui aprendiendo algo muy importante. Que esta idea que la gente tiene de que ya sigo a Cristo y las ventanas de los cielos se abren y todas esas cosas, eso no es así. O bueno, sí es así, pero no en el tiempo que tú crees. ¿Ok? Sí es así, pero no en el tiempo que tú crees. Tú tienes que ser probado, porque la fe, como el oro, va a ser probada. Dice, y esta, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y cuando tú dices, sí voy. Yo recuerdo que cuando ya yo me fui de la escuela ahí, que dije, Señor, porque a mi mente venía esto. Ven acá, y si mañana Dios no te llama pastor, te quedas bruto, no tienes futuro. Hoy yo sé y entiendo que ser ingeniero no vale mucho, pero en aquel momento era el top en un centro laboral. ¿Entiendes? Y yo me quedé pensando y decía, sí, pero si Dios no me llama. No, es que ya Dios me llamó. Es que Dios me llamó. Y si esto falla, yo con mi mente, si esto falla, es porque fallé yo. No fue Dios el que falló, porque Dios no falla. Y si fui yo el que fallé, entonces que me vaya mal, me lo merezco. Y salí. Me fui. Un hermano, que hoy no es hermano, me dice, hermano, ven conmigo a trabajar. Trabajas un poquito y después predica el Evangelio. El llamado es claro. Amén. Voy con él a trabajar, me paro, él trabaja y yo no hago nada. Cuando nos vamos, me dice, coge y me regala, porque yo no trabajé, me regala un dinero. Mucho dinero. Y yo le dije, ¿y por qué tú me estás dando este dinero? Si yo no he trabajado nada. No, hermano, porque... No. Automáticamente yo entendí que al otro día él no me iba a buscar. Porque él no tiene para regalarme ese dinero todos los días. Al otro día, en aquel momento no estaban los celulares, era levántate temprano y siéntate a esperar que te recojan. No vino. Al otro día, y yo esperando, oye, no me has venido a recoger más.
No, es que realmente ahora, yo sabía, ya, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? O sea, hay que suplir para la familia, ¿ahora qué hago? Y ahí empezar a generar, inventar, voy a comprarme una planta de soldar. Y entonces voy a soldar. Y ya yo me sentía, oye, ¿tú sueldas? Sí, pa. E hice el primer trabajo, 10 pesos cubanos en aquel momento. Ya 10 pesos, bueno, estoy bien, con 10 pesos compro, con 10 pesos a correr. Y estira los 10 pesos eso porque no aparecía más trabajo. O sea, sí son actos de fe, son momentos en que tú dices, ¿qué hago? Yo sé que Dios me está llamando, pero ¿qué hago? Automáticamente, pues viene el mundo te hace propuestas, el mundo te hace propuestas, y tú tienes que saber tu llamado, tú tienes que saber lo que Dios te dijo, porque miren, hay cosas que no son malas, pero como le dijo Susana Wesley a su hijo, esto para ti es pecado. Lo que le quite fuerza a tu espiritualidad, le decía a ella, esto para ti es pecado. Lo que te robe el tiempo que tú tienes para Dios, esto para ti es pecado. Entonces tú no sabes qué hacer, porque estás ahí en el medio, estás confiando, estás esperando que las puertas se abran. ¿Qué hago? Y por supuesto, todo esto, día a día, te va a llevar a una oración. Padre, ayúdame. Porque esa primera parte es muy confusa. Tú sabes que Dios te está llamando. Tú sabes que Dios te está marcando algo. Pero tú dices, ¿y ahora qué toca? ¿Ahora qué toca? Toca morir. Porque Jesús sabía que él tenía que morir. Y le dijo a los discípulos, es necesario, va a pasar. El Hijo del Hombre va a sufrir, va a ir ahora para Jerusalén, lo van a coger, lo van a aterrillar, lo van a machacar, lo van a aplastar y va a morir. Y Pedro, como amigo y también como hombre que ya anteriormente se había ganado un estímulo grupal, dijo, me gano la segunda. Y lo llama aparte, lo reconviene y le dice, maestro, que no pase así contigo. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Si públicamente fue el estímulo, públicamente fue el raspe. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto de poner la mira en las cosas de Dios es muy difícil. Tienes que tener un mandamiento ahí en el centro de tu mente. Un mandamiento claro. Y tú tienes que decir, voy para allá porque Dios me lo mandó y lo voy a hacer en su nombre. Y a partir de ese momento Jesús le dice, porque el que quiera hacer las cosas de este mundo va a perder su alma. El que quiera ser grande en este mundo no va a caminar en este camino. No hay reconocimiento para los que quieren las dos cosas. Miren, amor al mundo. Todas esas personas que creen, y esto lo estoy diciendo ya así con el machete en la mano, rajatabla. Todas esas personas que creen en la prosperidad cristiana, no, porque tenemos que ser prósperos, porque Dios quiere que... Eso es amor al mundo. Eso es amor al mundo. Yo creo en las promesas y yo sé que Dios abre las ventanas de los cielos y envía bendición hasta que sobreabunda. Yo lo sé, no nos ha faltado nada. Pero era necesario pasar por estos caminos para que nuestra fe creciera y para que nosotros no esperáramos nada de este mundo. Era necesario madurar, era necesario ya dejar atrás para subir al cielo. Era necesario dejar esos conceptos. Era necesario que se te jorobaran todos los pies y los codos y te diera un dolor para que dejara el gimnasio. Y yo no te estoy diciendo si tú vas al gimnasio tú eres mundano, escúchalo bien. Esto no te lo puede decir nadie, tú eres el que tienes que definir lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Porque hay muchas personas que van al gimnasio, ¿verdad?, para sentirse bien. No, pero otros van al gimnasio por algo narcisista.
para decir yo soy el que más tengo, el más esto, y se siente bien. Cuando tú eres el más fuerte de la escuela, cuando la gente te dice, a ver, enséñale a esto, ¿verdad? O cuando te suben en la tarima esa, el matutino, y te dice, arriba, que se quite la camisa, que se quite la camisa. Tú te sientes bien. Te sientes bien, ahí en ese momento eres el héroe. Pero yo pregunto, ¿esto lo necesita Dios? No se asusten, no digan, no, pero entonces yo estoy perdido. No corras allá. Solamente acepta que Dios te lleve a donde tienes que ir. Que Dios te dé el trato. Que Dios te dé el trato. Es bueno que nosotros aprendamos. Es bueno que nosotros tengamos un hermano o una hermana que tenga linda voz y que nos cante un canto, ¿verdad? Y que nos deleite. Y que podamos decir, me deleite ese canto, sublime, gracias. Y tú digas, me deleita, y que tú veas, ay, qué bueno. Pero cuidado. O sea, es bueno también que revisemos nuestros corazones. Que revisemos las intenciones de nuestro corazón. Dice la Biblia, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros ya ganar el mundo, ya ganar todo el reconocimiento? Y acuérdense que todo esto es mínimo, por favor. ¿Ok? Todo esto es mínimo. Todo esto es mínimo. Esos días de gloria del hombre son súper pasajeros. Súper pasajeros. Y cuando Dios nos permite algún aguijón para que nuestras mentes no se envanezcan, nuestros corazones no se crean cosas, caballero, estas cosas nos ubican sencillos y humildes en el camino. El amor al mundo es algo sutil. Definimos mundo, lo vamos a ir definiendo poco a poco. Pero todo esto es muy sutil. Nadie puede juzgarte, nadie puede decirte, no, tú, júzgate tú mismo. Dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, examínate. Y tú dirás, ¿y esto? ¿Y qué hay de malo? ¿Hay algo de malo en esto? No. Es normal que dice la Biblia que si tú eres soltera, te preocupes en las cosas de Dios. Qué bueno. Pero si eres casada por tu marido, es normal que tú te arregles, que te pongas bonita. No hay problema con eso. Es normal que si eres casadera o casadero, ¿verdad? Estés ahí bonito. O sea, nadie va a decir, ay, qué lindo Juan Bautista es así todo. No, te vas a quedar soltero y ya, quédate ahí para toda la vida, no hay problema. Pero están las normas y ya yo digo, las normas están bien, no hay problema con eso. Sí, por si acaso te encuentras con alguien y dice, no, véndelo todo. Si a ti no te gustan las cosas de este mundo, véndelo todo. No, por favor, eso son tonterías. Hay gente que ya lo han hecho para demostrar. Yo no tengo que demostrar nada. Yo sé lo que yo tengo. Yo conozco mi corazón. ¿Ok? Y ya muchos de nosotros hemos cometido errores porque hemos querido fortalecer nuestra espiritualidad. Y nuestra espiritualidad se fortalece en fe. ¿Ok? Nuestra espiritualidad se fortalece en confianza. Nuestra espiritualidad se fortalece, ustedes saben cómo, en rendimiento. Cuando tú te rindes totalmente a Dios, cuando tú le dices, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, ahí tu espiritualidad se está fortaleciendo. Y yo me doy cuenta que hay mujeres que Dios las ha tratado y le ha dicho, tú, quítate esa ropa y ponte esta. Y dice, amén. Pero a otras, Dios lo ha tratado de otra manera. Esta no puede decir el cristianismo y la espiritualidad es esto. Ni este puede decir esto. Ya yo he pasado por todos estos lugares que yo les he hablado. Y me doy cuenta de algo. Aquí se trata de una sumisión total a Dios. Aunque otro venga y te reconvenga y te diga, maestro, que no pase eso contigo. Esto se volvió a repetir después con Pablo. Se volvió a repetir con Pablo. Porque Pablo estaba en un lugar y llegó un hermano, un profeta, y dijo, así harán con el dueño de este cinto. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacen asustándome? No me asusten. A mí me es prohibido tener miedo.
Porque Jesús me lo dijo, no les temáis. Yo no solamente estoy dispuesto a que me pongan preso en Jerusalén, yo estoy dispuesto a morir en Jerusalén. No me asusten. Entonces cuando a mí me dicen algo, oye, pero mira, vas a perder tal cosa, no me asusten. A mí se me ha prohibido tener miedo. Es un mandamiento, escúchelo bien, cristianos. No les temáis. Aquí, igual que en el eslogan ese del ejército, se vira o mártir o con victoria. O muerto o vencedor. Nunca rendido. Compréndanlo. Cuando tú llegues a entender eso, ya tú vas a decir, el mundo para mí significa poco. El mundo para mí significa poco. Porque muchas veces la gente me han dicho esto. Yo recuerdo la primera vez que yo salí de Cuba, que un amigo le dijo a otro, este es el único anormal que regresó. Y yo me empecé a reír. Y el otro le dice, me dice, ¿por qué regresaste? Y yo le dije, ¿por qué no iba a regresar? Yo tengo un ministerio aquí. Como la gente no entiende, yo ahora evito esto para no traerle confusión a la mente de las personas. Y cuando me preguntan, ¿por qué tú no te has ido para Estados Unidos? Yo le digo, ¿por qué no tengo proyecto en los Estados Unidos? Porque si tú le dices, no, porque no me interesa el mundo, porque el mundo, este es religioso, este es anormal. Pero cuando tú le dices, no, es que no tengo proyecto para Estados Unidos. Si yo hubiera tenido un proyecto para Estados Unidos, me hubiera ido para los Estados Unidos. Y ustedes saben cuál es el proyecto nuestro. Si Dios me llama, a donde Dios me llame, yo voy. Sea Estados Unidos, sea África, sea donde quiera. Yo voy. Pero a ellos no le hablo de llamamiento, porque bien claro dice la Biblia, que ellos no entienden nada. Ellos no entienden nada. Por eso, tú quieres saber si estás en el mundo o no. Bueno, y ya terminamos para después seguir el domingo próximo. Si tú quieres saber esto, te digo algo. Cuando tú no te entiendes con ellos, ni ellos contigo, es que tú no estás en el mundo. Cuando tú te entiendes con ellos y ellos contigo, usted está en el mundo. Yo no te estoy juzgando, yo te estoy dando una herramienta para que te juzgues tú. La verdad es que ellos no entienden nada. Y como dice la palabra, a ellos les parece cosa extraña que tú no andes como ellos. ¿Le parece cosa extraña? ¿Le parece cosa extraña que tú seas un joven, verdad, con simpatía, simpático y que no tengas mujer y hacer, pero por qué tú no tienes novia y ustedes no pueden tener jevas y ustedes no pueden tener eso? No les expliques, no van a entender nada. Me tomé el trabajo una vez de explicarle a alguien de lo que era el matrimonio, por qué yo me guardaba para Dios, por qué yo esperaba ese momento en casarme en la iglesia. Así me miró y dijo, ¿cómo diciendo? ¿Qué largo es eso? ¿No? Y más cuando estás hablando con un joven igual que tú, un adolescente, tú dices, contra, aquí ya que yo me case, yo me muero. No entienden. No entienden. Nosotros tenemos que comprender que el amor al mundo es algo que está en el corazón, porque el amor sale del corazón. Así que no se trata, vamos a dejarlo aquí ya, pero no se trata ni de la ropa que te pongas, ni del peinado que te hagas, ni de la forma en que tú te sientes a escuchar la palabra, ¿ok? Es realmente tu disposición. Tu disposición a decir, yo acepto a Dios. Yo quiero esto. Muy importante, mis amados, porque en las próximas enseñanzas vamos a buscar otros textos que nos van a demostrar cómo opera Satanás a través de las cosas de este mundo. Y a veces tú piensas que esto es una cuestión de criterios y de ideología. Y no, aquí hay una operación de las tinieblas tremenda, que te están atacando por todas las partes y tú dices, contra. ¿Y por qué ahora? Porque Satanás sabe operar según los momentos. Porque el mundo entero está bajo maligno. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias.
Porque tu espíritu es claro cuando nos llama y también cuando nos define el camino. Por eso yo te ruego que nos des la gracia para continuar adelante. En medio de todas las trampas que pueda poner el malo, queremos llegar al final, Señor. Porque lo bendito de todo esto es precisamente de ceñirnos la armadura y hacerlo en tu presencia. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Hemos terminado. Nos saludamos en el amor de Cristo y nos vemos el domingo próximo, Dios mediante.